Vamos a viajar al siglo XVI, una época en la que el mundo vio nacer a su primera, digamos, superpotencia global, la monarquía hispánica. Fue un tiempo definido por una ambición y un poder sin precedentes, y todo fue forjado principalmente por dos figuras monumentales, un padre y un hijo, cuyos reinados cambiaron el mapa del mundo para siempre. Y ojo, que esta famosa frase no era para nada una exageración. Pensemos un momento en la escala de todo esto. Desde las minas de Potosí en América hasta las Filipinas, pasando por Flandes, Nápoles o Milán en plena Europa. Por primera vez en la historia, un solo rey gobernaba un imperio que era, de verdad, de alcance planetario. Claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se podía gestionar algo así? Hablamos de territorios lejísimos, súper distintos entre sí, cada uno con sus propias culturas, sus propios problemas. ¿Cómo se mantenía el control? ¿Se cobraban impuestos o se impartía justicia desde Castilla hasta Manila? Y sobre todo, ¿quiénes eran los que llevaban las riendas de esta maquinaria de poder tan increíblemente compleja? Pues venga, vamos a meternos de lleno en esto. Porque para entender el imperio, lo primero es entender a sus arquitectos, Carlos I y su hijo Felipe II. Dos reyes, sí, de la misma dinastía, los Austrias, pero con estilos y ambiciones que, como vamos a ver, eran sorprendentemente diferentes. Fijaos porque el contraste que vemos aquí es brutal. Por un lado, Carlos I, que se había educado en Flandes. Él tenía ese sueño, muy medieval, de la Universitatas Christiana, o sea, un imperio universal que uniera a todos los cristianos bajo su mando como sacro emperador romano. Era un rey guerrero, siempre de un lado para otro con su corte. Y luego llega Felipe II, que es casi lo contrario. Él ya representa la modernidad. Su visión era mucho más práctica. Una monarquía hispánica con un poder centralizado que defendiera el catolicismo desde un núcleo que era clarísimamente castellano. Era el rey papelero, el burócrata por excelencia. Y esta decisión, la de poner la capital en Madrid, fue toda una declaración de intenciones. A diferencia de su padre, que estaba siempre viajando, Felipe II gobernó su gigantesco imperio desde su escritorio, primero desde Madrid y luego desde el Escorial, que era a la vez palacio, monasterio y centro administrativo. Toda la información del mundo llegaba hasta él y desde su despacho salían las órdenes. El imperio ya no era una corte ambulante, ahora tenía un cerebro fijo. Entonces, ¿cómo funcionaba esto en el día a día? Vamos a ver ahora cómo se construyó esa increíble maquinaria administrativa, porque de verdad fue una de las más complejas y avanzadas de su época. Estaba diseñada para que el poder del rey llegara hasta el último rincón de sus dominios. Y aquí vemos perfectamente la cadena de mando. Arriba del todo, claro, el rey, con un poder absoluto. Justo a su lado, los secretarios, que eran hombres de su máxima confianza y los que le filtraban toda la información. Por debajo estaba el sistema polisinodial, que suena complicado, pero era básicamente una red de consejos especializados. Unos eran por territorio, como el de Indias o el de Italia, y otros por materia, como el de guerra o el de Hacienda. Y al final de la cadena, ejecutando las órdenes sobre el terreno, estaban los virreyes y los gobernadores. Eran en la práctica el alter ego del rey en América, en los Países Bajos o en Nápoles. Pero claro, toda esta burocracia no se sostenía en el aire, se apoyaba en un poder muy real y muy tangible. Por ejemplo, se creó el primer cuerpo diplomático permanente de la historia moderna, con embajadores en las cortes clave, Roma, Viena, París, Londres. Y estos no solo negociaban, sino que dirigían una red de espionaje e inteligencia brutal. Y por supuesto, el músculo militar. Los tercios, una infantería revolucionaria que dominó los campos de batalla de Europa durante más de un siglo. Y una flota gigantesca para proteger las rutas comerciales con América y para combatir a los otomanos en el Mediterráneo. Pero claro, una máquina tan enorme y tan cara necesita combustible, muchísimo. Y aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja del Imperio Español. Una historia de una riqueza que deslumbraba el mundo, pero a la vez de una fragilidad económica crónica. De las minas de América no paraba de llegar un auténtico río de plata y oro. Sobre el papel, la monarquía hispánica era la más rica del planeta, de lejos. Pero en realidad esa riqueza era un poco un espejismo. No se usaba para crear una economía productiva en casa, sino que funcionaba sobre todo como la garantía para pedir préstamos gigantescos a banqueros extranjeros. De hecho, casi toda esa fortuna ya estaba gastada antes incluso de llegar a Sevilla. El gran objetivo, tanto de Carlos como de Felipe, era defender el catolicismo en dos frentes enormes, contra la reforma protestante en el norte de Europa y contra la expansión del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Esas guerras constantes se comían la mitad de todos los ingresos, y el resto se iba, en gran parte, a pagar las deudas astronómicas con banqueros, sobre todo genoveses y alemanes, que eran los que adelantaban el dinero para poder pagar a los ejércitos. Y esto nos lleva a una situación que hoy en día nos costaría creer. El imperio más rico del mundo estaba continuamente al borde del colapso financiero.
Felipe II tuvo que declarar la bancarrota del Estado hasta 3 veces. Esto lo que demostraba era que toda esa plata de América no servía de nada, no garantizaba la estabilidad económica, cuando tenías unos compromisos militares, ideológicos, que no tenían fin. Claro, con esta combinación de guerras fuera y una tensión financiera constante dentro, era inevitable que empezaran a aparecer grietas profundas en los cimientos del propio imperio. El descontento no tardó en estallar, y a veces de forma muy violenta, tanto dentro de la península como fuera. Nada más empezar su reinado, Carlos I se encontró con un marrón tremendo en casa. Las ciudades de Castilla se levantaron en armas contra él. Lo veían como un rey extranjero que casi no hablaba castellano, que había puesto en los cargos importantes a sus amigos flamencos y que, para colmo, venía pidiendo más impuestos para financiar su propia elección como emperador del Sacro Imperio. Aunque la rebelión al final fue aplastada, fue un aviso muy serio de las tensiones que estaba creando ese proyecto imperial. Unas décadas más tarde, ya con Felipe II, el conflicto fue distinto, más religioso y cultural. Su obsesión por la unidad de la fe le llevó a prohibir las costumbres y la lengua de los moriscos, que eran los descendientes de los musulmanes convertidos. Esto provocó una rebelión durísima en las Alpujarras de Granada, que fue una auténtica guerra civil que devastó la región y que demostró el coste humano y social tan alto que tenía esa búsqueda de uniformidad religiosa. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el balance final de esta era de poder inmenso, de guerras constantes y de contradicciones tan profundas? ¿Qué legado nos dejó este primer imperio global? Pues su legado es, como el propio imperio, muy complejo, lleno de luces y de sombras. Por un lado, el castellano se convirtió en una lengua mundial. En América se dio un mestizaje intensísimo que creó una cultura totalmente nueva. Pero claro, tanto poder generó la leyenda negra, una propaganda muy eficaz de sus enemigos que exageró sus crímenes. Y paradójicamente, mientras el Estado estaba prácticamente en la ruina, la cultura vivía una explosión de creatividad irrepetible, el siglo de oro. Yo creo que esta frase lo resume a la perfección. La España del siglo XVI era una superpotencia militar, política y cultural, pero estaba construida sobre una base económica increíblemente frágil. Una potencia abrumadora, desde luego, pero con pies de barro. Y esto nos deja con una reflexión final que la verdad resuena mucho hoy en día. La historia de este imperio nos plantea una pregunta fundamental. ¿Se puede mantener una hegemonía mundial basándola solo en la fuerza militar y en una ideología muy potente cuando la economía que tiene que sostener todo eso es inestable? Es una lección sobre los límites del poder que sigue siendo muy relevante.